Ayer fue el primer aniversario del anuncio de la dimisión del Papa Benedicto XVI, que, como saben, se ejecutó unos días más tarde, el día 28 del mes de febrero. Evidentemente, sin la renuncia del Papa no hubiera llegado el actual Papa Francisco. Pero creo que hace un año todos nosotros estábamos conmocionados, llenos de tristeza y también de admiración hacia un hombre que, con una extraordinaria humildad y un gran valor, se hacía a un lado para permitir que el que fuera su sucesor, el que designara el Espíritu Santo, afrontara los graves problemas que tenía la Iglesia. El Espíritu Santo, rico en imaginación y en dar sorpresas, probablemente sorprendió a propios y extraños y puso al frente de la Iglesia al Papa Francisco. Y no se trata, algunos lo están intentando, me parece una equivocación y una gravísima injusticia, de tener que insultar o minusvalorar a Benedicto para ensalzar a Francisco. Repito, me parece un error y una injusticia. Cada uno brilla con luz propia y en la historia de la Iglesia, que son ya 2000 años, ¿verdad?, hemos visto cómo en cada momento concreto un papa ha sabido completar lo que el anterior había hecho. En la memoria de muchos de nosotros, incluso aunque no hayamos vivido en esa época, pues están figuras tan dispares como las de Pío XII y su sucesor Juan XXIII, dispares totalmente. Recuerden aquella anécdota de Juan XXIII en aquella época en que no existía el Papa móvil y en la plaza de San Pedro el Papa salía en silla gestatoria, llevado por unos porteadores en sus hombros, ¿verdad? Y muy poco después de llegar al pontificado, Juan XXIII se reunió con sus porteadores, los gentiles hombres vaticanos, y les preguntó: ¿cuánto ganaban ustedes con Pío XII? Tanto santidad. Pues conmigo el doble, porque peso el doble. Eso era Juan XXIII. Y sin embargo, la misma Iglesia, el mismo mensaje, dicho de otra manera. La misma letra, que nadie se engañe, con un cambio de música o con un cambio de ritmo, ¿verdad? No cabe duda de que ahora tenemos un ritmo latino, porteño. Antes teníamos un ritmo más parecido a Mozart o a Beethoven, que son dos de los grandes admirados y tocados al piano por el Papa Benedicto. Bueno, pero la letra, no hay que olvidarlo, es la misma. Es un error querer aplaudir a Francisco a base de insultar a Benedicto. No hace mucho el portavoz del Vaticano, el padre Lombardi, decía: los que piensan eso ni conocen a Francisco ni le hacen ningún favor. Pero no he venido a hablarles a ustedes del pontífice aún vivo, pero ya dimitido, sino del Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco llegó al pontificado, no hace aún un año, pero falta poco, el mes de marzo será el primer año, pues ciertamente fue una gran sorpresa para todos. Y a lo largo de este año, un año uno no sabe si es suficiente, ¿verdad? Pero yo creo que hemos podido no solamente conocerle mejor, sino también ir intuyendo por dónde quiere el Papa Francisco que vaya a la Iglesia para hacer frente a esos retos, a esos problemas que siguen estando ahí y que no desaparecieron con la dimisión de Benedicto. Hubiera sido demasiado fácil, ¿no? Él, repito, se puso a un lado para que su sucesor
con más fuerza, más juventud que él, pudiera hacerlos frente. Durante este año, personalmente, he estado intentando acoger con docilidad y con mucho cuidado, mucha atención, las numerosas enseñanzas del Papa Francisco, que se ha prodigado en mensajes. Piensen ustedes que es inédito que todos los días conozcamos el contenido de la homilía del Papa. Esto no había ocurrido nunca. El Papa Francisco probablemente lleva en un año, no quiero comparar en calidad, porque eso, pero sí en cantidad, a lo mejor tantos mensajes como otro Papa en 5 años. Bueno, en un año, por lo tanto, nos ha dejado varias pistas de trabajo, varias ideas clave. Y tampoco puedo esta tarde referirme a todas, pero quisiera centrarme en una de ellas que me parece muy significativa de su pontificado. Cuando el Papa habla una y otra vez de que hay que ir a la periferia. Este viaje a la periferia, esta petición insistente, no hace mucho, por ejemplo, a los obispos polacos, esta marcha a la periferia, creo que forma parte esencial del cambio, insisto, no de fondos como algunos desearían, sino de formas que él quiere dar a la Iglesia Católica, y que no es únicamente un cambio que el vicario de Cristo tenga que hacer a base de tener unos zapatos de distinto color o residir en un apartamento o en otro. Estamos ante algo mucho más importante y más serio. ¿Qué significa este ir a la periferia? Desde que lo escuché la primera vez, y lo empezó a decir enseguida, empecé a planteármelo. Creo que hay una primera interpretación, una primera lectura de tipo geográfico. Por ejemplo, vayan ustedes a lugares donde el Evangelio no ha sido proclamado todavía, o está muy poco presente. Naciones inmensas como China o como India, países de África que aún no han podido ser profundamente evangelizados, o bien ese inmenso mundo musulmán cerrado y agresivo contra la evangelización. Bueno, creo que esta es una periferia geográfica. Hay también una periferia geográfica más próxima, que no me cabe duda de que el Papa piensa en ella. Me refiero, por ejemplo, a los barrios pobres de todas las grandes ciudades. Estas periferias, estos cinturones, que a veces no son de pobreza, sino de miseria, son objeto de una gran preocupación por parte del Papa Francisco. Desde el primer momento él ha insistido en la necesidad de ir a la gente necesitada, por supuesto para darles la ayuda material, pero también para llevarles el pan de la palabra de Dios. Ha hablado asimismo en varias ocasiones de que los necesitados no son únicamente los que no tienen para comer. Por ejemplo, muchas veces se ha referido a los enfermos, a los ancianos, habla mucho de los ancianos, curiosamente reitera la idea de que los ancianos son muy importantes, sobre todo por su especial conexión con los nietos. Bien. Es decir, está dibujando una periferia de tipo geográfico que tenemos que tener en cuenta. Pero esta periferia es mucho mayor que la geografía, entre otras cosas porque la práctica totalidad de ustedes no van a irse a la China. Y bueno, alguno quizá pueda ir a colaborar en un barrio carenciado, pero la mayoría pues tampoco ni siquiera tiene esa oportunidad. Y si solamente nos estuviera pidiendo el Papa para cambiar los grandes problemas del mundo y de la Iglesia que fuéramos más generosos con la limosna, realmente no sería mucho lo que está pidiendo. Por tanto, empecé a pensar a qué otra periferia se podía referir el Papa Francisco. Y me di cuenta de que hay una periferia existencial muy profunda y
que además generalmente nos pasa desapercibida, desde la perspectiva misionera me refiero. Por ejemplo, la periferia está también dentro de ti. Primera periferia que tienes que atender. Tú eres periferia ¿cuándo? Cuando te has alejado del centro. ¿Y quién es el centro? Cristo. O sea, cuando tú, católico practicante, estás tibio, eres periferia. Y tienes que cuidar eso. Te estás alejando de Cristo. Rezas poco. Empiezas a tener pereza. Eres periferia. Ojo. Deja que esa periferia se ponga en contacto con Cristo, que es el centro, para que se caldee, se llene de fuego, acogiendo las palabras del Apocalipsis, aquellas palabras que el ángel decía a la iglesia de Éfeso: no eres frío ni caliente, te vomito, vuelve al amor primero. Hay una periferia inmediata, no ya la tuya, sino inmediata, a centímetros de tu piel, tu familia. No sé cómo estará la cuestión en las familias de ustedes, son muchos, bueno, pero en general, por doquier, no es un asunto de Montevideo o de Uruguay, por doquier, por desgracia, desde hace ya varias décadas se ha roto la transmisión familiar de la fe. Familias católicas, practicantes, en cambio, ahora son familias que quizá los papás aún conservan esa práctica, pero los hijos ya no van a misa, ya no están casados por la iglesia, se han divorciado, se han unido a otra persona, o se han divorciado varias veces y ya no se han unido a nadie, están viviendo pero sin formalizar la relación, los nietos ya no están bautizados o no han hecho la primera comunión. Esta es una periferia tuya, de tu hogar. Convives con ella. Quizá es tu esposo, repito, tu hijo. Y es una periferia que te duele. Es una periferia que a veces te hostiga, a veces te interpela, incluso te agrede, si no físicamente, sí verbalmente. ¿Para qué vas a misa? Esta religión tuya es una religión de hipócritas, esta religión tuya está llena de curas pederastas, esta religión tuya es una religión que no sirve para nada, ¿no? ¿Cuántas veces en la propia casa tenemos que escuchar esto? El dolor de no haber conseguido transmitir lo más valioso que es la fe, aquello que ha servido a cada uno de nosotros para afrontar a veces gravísimos problemas sin hundirnos. Y eso no hemos logrado darlo, sabiendo que es la sabiduría de la vida, el saber vivir, el saber ser felices, no hemos logrado transmitirlo, con un gran dolor. Y además, repito, en muchas ocasiones estas personas no te respetan, aunque son de los tuyos, incluso aunque a veces vivan de ti de alguna manera. Esta es una periferia. Hay otra periferia también muy próxima, no tanto, esto es periferia de milímetros, ¿verdad? Pero hay otra periferia con la que todos los días nos encontramos. Bueno, unos más y otros menos, ¿verdad? La gente con la que convives en tu trabajo, la gente que son tus amigos, los estudiantes universitarios, por ejemplo, que son sus compañeros, pero ya también los estudiantes de la secundaria y pronto hasta los niños del parvulario. Es decir, una periferia que también es o indiferente o muchas veces agresiva, que te espera con la escopeta cargada cada vez que te ve si el día antes ha habido una noticia de un escándalo. Ese día tiemblas, porque lo que me espera hoy cuando vaya a la oficina, ya verás. Y si un día hay que la iglesia ha hecho, que un cura ha hecho, aunque sea en el lugar más recóndito del mundo, ese día prepárate que vas a tener que enfrentarte con una buena andanada. Eso es una periferia. Hay todavía un círculo más externo, pero que nos afecta. Pienso en la periferia en que se ha convertido en muchísimos países la democracia. Es decir, hoy la democracia en muchos países no es más que una apariencia de democracia, una figura
teórica de democracia, porque no siendo capaces los gobiernos o los parlamentos de respetar los derechos humanos básicos, no las leyes católicas, es decir, no estamos pidiendo que la policía ponga una multa o lleve a la cárcel a la persona que no va a misa el domingo, o que el Viernes Santo no hace ayuno, o que los viernes de Cuaresma no se limita a la verdura, al queso y al pescado. No estamos pidiendo que si un señor engaña a su esposa se le fusile en las tapias del cementerio porque ha hecho un pecado mortal, ¿verdad? Jamás, por lo menos desde hace muchísimos siglos, la Iglesia ha pedido al poder civil que actúe con su fuerza coactiva de cárcel o de incluso ejecuciones contra aquellos que no cumplen los mandamientos de la Iglesia. No. Lo que estamos pidiendo es que se cumplan los derechos humanos. El primero de los cuales es el derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la libre profesión de las creencias. Es decir, aquello que el Papa Benedicto tipificó con esa sabiduría suya extraordinaria, los principios innegociables. Ustedes lo recordarán, son 3. Derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Segundo, el derecho a que la familia sea tutelada, porque es la base de la sociedad, como unión de un hombre y de una mujer. Y tercero, el derecho de los padres a tener la última palabra en la educación de sus hijos, y no a que a los hijos se los eduque el Estado, el gobierno de turno, a veces enseñándoles cosas contrarias a aquellas en las que creen sus padres. Cuando una democracia, aunque tenga un gran apoyo parlamentario, legisla en contra de estos principios básicos, que son la ley natural, nosotros no estamos contra el aborto porque lo enseñe el Decálogo, estamos contra el aborto por el mismo motivo que estamos contra el terrorismo, porque es algo que viola la ley natural, no la ley religiosa. De lo contrario, te dirían, si usted no quiere abortar, no aborte, pero déjeme a mí. Y te dirían, si usted no quiere poner una bomba para matar a unas personas inocentes, no la ponga, pero déjeme a mí. Y te dirían, si usted no quiere robar, porque a usted le dicen en su iglesia que no puede robar, no robe, pero déjeme a mí. De hecho, esto sí que lo hacen algunos, ¿verdad? El déjeme a mí robar, algunos son auténticos especialistas. Y bueno, no estamos pidiendo que se imponga una ley moral católica como dicen que estamos pidiendo, es mentira. Esta es una periferia real cada vez más agresiva. Nos encontramos, por lo tanto, con que el Santo Padre pone delante de los católicos, pone un proyecto evangelizador profundo, con unas implicaciones de tipo social, ninguna duda. La lucha contra la miseria, ese ir a la periferia que son todos estos cinturones de pobreza que rodean las ciudades, esto tiene una implicación social, pero que va más allá. Ahora, de lo que se trata es de preguntarnos qué tenemos que hacer. Miren, yo creo que hay 3 cosas que es imprescindible hacer para llevar a la práctica la petición del Papa. 3 cosas. Pero antes de esas 3 cosas hace falta otra, previa. ¿Cuál es esta cosa imprescindible? Querer hacer las cosas. Yo percibo desde hace mucho una comunidad católica en general, relativamente buena. Por supuesto que entre nosotros hay ovejas negras. El Papa decía hoy, miércoles, el que va a misa y no va para pedir perdón de sus pecados, mejor que no vaya. Entre otras cosas, somos los únicos que pedimos perdón por nuestros pecados.
Nosotros en Europa todavía estamos esperando que los intelectuales que apoyaron a los comunistas, a las dictaduras soviéticas que generaron cientos de miles de muertos, todavía estamos esperando que pidan perdón. En España todavía estamos esperando que pidan perdón los herederos de aquellos que asesinaron a más de 6.000 religiosos, religiosas, sacerdotes, que violaron a cientos de monjas. Aún estamos esperando. Por tanto, nosotros somos los únicos que decimos: Señor, ten piedad. Empezamos así la misa: yo confieso que he pecado. Bueno, así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer que somos unos pecadores, pero reconocer también un pecado que no reconocemos: el pecado de la tibieza. Para poder transformar el mundo hacen falta pecadores, ¿quién no lo es?, pero que quieran dejar de serlo. Hacen falta personas que digan: yo voy a pagar el precio, y no personas que digan que el precio lo pague otro. Muchas veces me encuentro con personas, mujeres, mamás, papás, sobre todo señoras buenas. No sé si sus maridos dirían lo mismo, pero bueno, yo lo que tengo la impresión es que son buenas. Que me preguntan: ¿qué tengo que hacer para que mi marido cambie? Bueno, menos frecuente que los maridos pregunten esto, quizá porque las señoras no tienen tanto de qué cambiar. Oye, al menos en España, no sé aquí. Bueno, en cualquier caso, te preguntan: ¿qué tengo que hacer? Y lo que están pidiendo no es una dirección espiritual, es una pastillita. ¿Tiene usted algún remedio? Qué sé yo, unos polvos, un amarre, una patita de conejo, un amuleto, un sortilegio, algo, unas gotitas que yo le eche a mi marido, ¿verdad?, en el agua, en el vino, en un té, en un cafecito, y que mi marido de repente llegue a casa y diga: cariño, ¿cómo estás? Déjame que esta noche fregue yo los platos, ¿no? Es decir, existe esta pócima, esto es lo que nos piden, Esto, señoras, desengáñense, no existe, Desengáñense, no existe, Bueno, y si algún señor está pensando que existe para las señoras, yo creo que ninguno lo piensa, pero si alguno lo piensa, tampoco existe. La diferencia en esto, perdonen el excursus, pero la diferencia en esto es que los señores somos conscientes en general de que no podemos cambiar a las señoras, y las señoras creen ustedes equivocadamente que sí pueden cambiar a los señores. Bueno, es decir, después, más pronto más tarde, se dan cuenta de que no es así, mientras que los señores desde el principio ya hemos aceptado que las cosas son como son y las tomas o las dejas. Mi papá fue un hombre que vivió felizmente su matrimonio porque fue muy inteligente. Desde el primer día se rindió. Ya está. Por lo tanto, no hubo allí ningún problema más que hacer. Desde el primer día era aquello de: en mi casa siempre tengo yo la última palabra, lo que tú quieras, cariño. Dicho esto, fue un hombre feliz hasta que el Señor se lo llevó con él. Bueno, nosotros tenemos que pagar el precio. Tu familia tiene solución, no con una gotita milagrosa que echas en el agua. Tu familia tiene solución, tus hijos tienen solución, e incluso, fíjate, tú tienes solución. Tu país tiene solución. Esos amigos que te acosan tienen solución. Es posible, de verdad, es posible, pero tú tienes que pagar el precio. Lo que no es posible es que tengan solución sin que tú hagas un esfuerzo. Y ahí es donde entramos en cuál es el precio que hay que pagar. Por lo tanto, la condición fundamental previa es esta: ¿estás dispuesto a pagar el precio para hacer eso que el Papa te está pidiendo? Para ir a las periferias, que a lo mejor son las de tu propia casa. ¿Estás dispuesto a hacer algo, a hacer un sacrificio, un esfuerzo? Vuelvo a repetir, yo me encuentro en general con católicos que son buenos católicos, pero que no quieren que nadie les complique la vida. Hace mucho que se dijo aquello de: el mundo va mal
por la acción de los malos y por la falta de actuación de los buenos. Y esto es lo primero que tenemos que tener presente. ¿Vamos a pagar el precio o no? ¿Qué precio? 3 cosas. Primera, intensificar la vida espiritual. Estamos anémicos, pero ¿cómo se puede afrontar el reto de vivir en este tipo de dictadura del relativismo en la que vivimos? O el reto de vivir una vida matrimonial que no es la que pensabas el día que te casaste, al margen de quién sea el culpable. O el reto de afrontar el desgaste de la vida, la presencia de la enfermedad, las dificultades económicas. ¿Cómo es posible sin encontrarnos con Cristo todos los días? Es una comunidad anémica, la nuestra. Pero no porque no tengamos alimento. Está el Señor en el sagrario. Tenemos la Biblia. En una ciudad tan bella como esta, son ustedes ricos en naturaleza. Pueden ustedes pasear todos los días por este espléndido paseo junto a este gran río y dejar que Dios, a través de la naturaleza, les toque el corazón y se lo eleve. Es que no tenemos tiempo. No es verdad. Siempre sacamos tiempo para lo que queremos. Y siempre puedes sacar tiempo para ir rezando el rosario mientras estás en un atasco de tráfico que te dura 1 hora. En lugar de estar escuchando las noticias, o por lo menos todo el tiempo las noticias, o si vas con alguien, en lugar de estar hablando, qué sé yo, mal de tu suegra, de tu mujer o del gobierno, o al menos un rato, reza el rosario. Por tanto, primer precio a pagar, en este orden de importancia, primer precio a pagar, más oración, más oración. La oración, empezando por la Santa Misa, que es la oración perfecta, nuestra oración a Dios como ofrecimiento del sacrificio de Cristo. La oración es lo que nos va a hacer fuertes para poder llevar a cabo lo demás, pero este es un precio que hay que pagar, más oración. Y también más sacrificio. Cuando tú te encuentras, y gracias a Dios te encuentras con católicos que llevan en sus espaldas graves problemas sin perder la paz ni la sonrisa, te das cuenta de que esos católicos son la luz del mundo. Y de que su dolor, porque sufren porque han perdido un hijo, sufren porque están enfermos, sufren porque no saben si van a poder pagar todos los gastos de su casa a fin de mes. Esos católicos son la luz del mundo. No porque sufren, muchos otros sufren, sino porque sufren con Cristo, es decir, unidos a Cristo, fortalecidos por Cristo, y en lugar de estar amargados, están llenos de paz. Son la luz del mundo. Ofrecen: Señor, te ofrezco esto por mi hijo, te ofrezco esto por mi patria, te ofrezco esto por este amigo mío o por este compañero de trabajo que todos los días me hace sufrir. Oración y sacrificio, primer precio a pagar. Sin esto, nada. Repito, plantéense: ¿voy a pagar el precio? ¿Quiero pagar el precio? Segundo precio a pagar, el testimonio. Fundamental. Y yo creo que aquí es donde tenemos el mayor de los problemas, porque ninguno de nosotros es capaz de ofrecer un testimonio perfecto. Ninguno, Todos somos pecadores, lo he dicho antes. Y nos miran con lupa. Y son, especialmente los más cercanos, tremendamente exigentes. No nos dejan pasar ni una. Te critican, te confrontan y te dicen: ¿para qué vas a misa? No sé de qué te sirve tanto rezar, porque te has enfadado, o qué dura eres, qué exigente.
Es decir, nuestro testimonio nunca será perfecto. Somos seres humanos pecadores. Pero ¿qué tenemos que hacer? Primero, intentar dar el mejor testimonio posible, obviamente. Segundo, dar siempre un testimonio que podemos dar. El testimonio de la conversión, el testimonio de la humildad, el testimonio de decir, perdón, perdón. Repito, solo nosotros pedimos perdón, aquí no pide perdón nadie. Solo nosotros tenemos que dar ese testimonio, perdón, perdón, me he equivocado, lo siento, he tenido un mal día, estoy cansado, estoy muy tenso, he dicho cosas que no pensaba decir, me he pasado 100 pueblos, como decimos en España. Lo siento, perdón. Y esto hay que decirlo. No podemos ofrecer el testimonio perfecto, pero podemos ofrecer el testimonio de una humildad que se disculpa y que dice, lo siento, voy a intentarlo. A lo mejor mañana tienes que volver a decir, lo siento, voy a intentarlo. Pues lo dices, nadie más lo dice. Y luego la otra cosa que tenemos que hacer es aprender a valorar, perdónenme la expresión, tómenla entre comillas, a vender el testimonio. Por ejemplo, el testimonio personal. No eres perfecto, de acuerdo. Pero hombre, tampoco eres Calígula, ¿eh? Bueno, entonces, cuando te dicen, pues esto lo estás haciendo mal, sí, es verdad, tienes razón, lo siento, lo estoy haciendo mal, pero te voy a decir una cosita. Si no fuera porque voy a misa, porque rezo, porque estoy luchando, te aseguro que sería muchísimo peor. Porque esto es verdad, es verdad. Y además, podemos decir otra cosa, porque al menos en muchos casos también es verdad. Les pongo a ustedes un ejemplo que me gusta mucho poner, porque es muy ilustrativo y seguramente más de uno se sentirá identificado con él. Es de una señora de mi parroquia, de la que era mi parroquia en Madrid, porque ahora soy un peregrino del mundo. Esta señora, una señora viuda de un taxista, es decir, no de un potentado, su pequeña pensión, una mujer muy religiosa, con 2 hijos, uno que le ha salido bien y el otro que no le ha salido bien. Bueno, al menos está con un 50%, porque a veces, chicos, tienes un pleno total y no te queda ni uno bueno. Bueno, esta, la pobre, pues tiene uno que es una calamidad, que no trabaja, que cuando encuentra un trabajo le echan a los 4 días porque es un vago, bueno, bebe, bueno, total, un cuadro. Pero es que además agrede a su madre, no digo que la pegue, ¿no? La agrede, la ataca, está siempre amargado, siempre vive de la madre, bueno, está siempre en el fondo enfadado con él mismo y lo paga con su madre. Y sobre todo la mujer que va a misa todos los días, cuando llega a casa sabe que todos los días se tiene que encontrar con este que está recién levantado, que no ha hecho nada, que no hará nada, que no moverá una silla en la casa, que jamás le ayudará a nada, ¿no? Pero que dice, sí, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Qué haces allí? ¿No? Bueno, y un día la pobre me decía, padre, ya no sé qué hacer, sufro mucho, ¿qué le digo? Se llama Mari. Y dije, mira, Mari, cuando llegues a casa hoy y te vuelva a decir lo mismo, tienes que decirle, ¿sabes para qué voy a la iglesia? Para aguantarte a ti, hijo mío. Porque si no fuera la iglesia, te había puesto en la calle hace mucho tiempo, y allá tú, ¿de dónde sacabas lo poco que te puedo dar yo para que comas? ¿No? Tenemos que decirlo también. Pues sabes que te digo que es verdad, soy un pecador, estoy luchando. Si no fuera por Dios sería peor. Pero también te digo una cosita, que si no fuera por Dios, no es que sería peor, sino que a lo mejor no te aguantaba y hacía mucho tiempo que te había puesto de patitas en la calle. Hay que saber vender el producto. Y sobre todo hay un producto de testimonio que tenemos que vender. Yo me admiro, de verdad, me sorprendo, no digo que me escandalice de otras cosas, pero de esta no, pero me admiro, me sorprendo de lo mal que vendemos el producto los católicos, empezando por los curas católicos. Somos la institución mundial que tiene más obras de actuación social. Nosotros atendemos a casi el 60% de los enfermos de SIDA del mundo. Nosotros somos la institución que tiene más hospitales de atención a gente necesitada, más leproserías,
más centros para ancianos, más colegios y muchos de ellos no solamente con calidad, sino también con precios reducidos. Somos la institución que tiene más comedores para mendigos, con diferencia. Cuando hay una catástrofe, donde sea, aquí unas inundaciones, un terrible tornado que deja destruida una isla en Filipinas, un maremoto que afecta a zonas de Ceilán o de la India o de Indonesia, que hay poquísimos católicos. En todas las iglesias católicas del mundo inmediatamente están haciendo colectas y a través de las redes de Cáritas ahí se envían. ¿Ustedes han visto que alguna vez en un partido político o en un sindicato hagan una colecta para ayudar a los pobres? Jamás en la vida, nunca. ¿Los católicos? Sí. En mi país, 5 millones de parados. No hay alarma social. Han disminuido los delitos. Decían, con esto que va a pasar, madre mía, con la de migrantes que tenemos, va a ser terrible la delincuencia y la violencia. Pues no es así. ¿Por qué? Primero porque hay un fondo católico, gracias a Dios, muy importante. Porque la familia está respondiendo, y está respondiendo la Iglesia. Nosotros estamos alimentando diariamente en España a 1 millón de personas. ¿Y de dónde sale el dinero? De los bolsillos de los católicos que en todas las misas, en todas las homilías, venga, vamos a dar. Y esta parroquia tiene un comedor, la otra tiene unas bolsas de comida, la otra reparten ropa, la otra tiene una bolsa de trabajo. Esto es la Iglesia Católica. ¿Pero por qué no vendemos esto? Anda, que la gente no lo sabe, pero ¿por qué no lo contamos? Es imprescindible hoy el testimonio. Por supuesto, mi testimonio personal, que, repito, nunca será perfecto, que tenemos que decir soy un pecador, lo soy y estoy luchando, y te aseguro que si no fuera por Cristo sería mucho peor. Pero oiga, que aquí a nivel colectivo hay un testimonio extraordinario. Te cuentan, los curas pederastas, un desastre, de verdad, horrible, no tiene justificación, un solo caso. Es horrendo, es un delito nefasto. Vale, ¿cuántos han sido? ¿Cuántos? Dígame cuántos. En España se pusieron a hurgar porque querían hacer la gran campaña contra la Iglesia. Encontraron 5, pero vamos, 5 desde un montón de años para acá. 5, solo en mi ciudad, Madrid, los curas diocesanos son más de 1000. ¿Qué porcentaje es ese? ¿Cuántos curas hay en España? ¿Cuántos curas ha habido en los últimos 50 años que son los que han estado buscando con lupa? Un caso es espantoso, No digo que como son pocos no tiene importancia. No, repito, es terrible un solo caso. Pero vamos a ser justos. Afecta lo sacaron en unas estadísticas, al 0,024% de los sacerdotes. El 99,9 punto algo de los sacerdotes jamás han cometido ese delito. ¿Dónde están los casos de pederastia? ¿Nunca han hecho una tabulación sobre los periodistas pederastas? Ahí está ese famoso de la BBC, lo sabían todos y lo callaban. ¿Nunca han hecho una valoración sobre los políticos pederastas? O los médicos, o los abogados, o los arquitectos, o los padres de familia, porque los datos demuestran que la práctica totalidad de los casos de pederastia tiene lugar en el seno de las familias por familiares, a veces por el compañero sentimental de la mamá. Queridos amigos, para hacer ir a la periferia es necesario el testimonio, pero para dar testimonio hay que empezar por el personal, pero luego hay que saber vender, hay que saber hablar de que estamos en una iglesia que tiene pecados, sí, lo decimos, pero tiene cosas maravillosas. Yo no me avergüenzo de ser católico. A veces podría avergonzarme de mí mismo, pero no me avergüenzo de ser católico.
Estoy orgulloso de ser católico. Estoy orgulloso de pertenecer a la institución que inmediatamente socorre a todos los necesitados del mundo, incluso aunque no sean de su fe. Estoy orgulloso de pertenecer a la institución que tiene la mejor red de obras sociales del mundo y que financia con el esfuerzo de sus miembros. Estoy orgulloso de ser católico. Hay que contarlo. Esta es una parte del precio que tenemos que pagar. Un tercer precio: la formación. No podemos seguir como unos ignorantes, como unos analfabetos, desde el punto de vista teológico, dogmático o moral. El Papa Benedicto convoca el año de la fe con una frase que a mí me produjo un profundo impacto. Lo que antes sabían los niños, ahora ya no lo saben los ancianos. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado en los últimos 50 años de catequesis? ¿Qué nos ha pasado para que nuestros jóvenes que han ido a la catequesis de niños, a la catequesis de confirmación, que han estado en los colegios católicos, no sepan después dar razones de su fe cuando llegan a la universidad? Cuando se enfrentan en la oficina, en el banco, en el trabajo, con un compañero que les interpela, ¿qué nos ha pasado? Necesitamos urgentemente una catequesis de adultos. Es decir, los adultos necesitan urgentemente ponerse en catequesis, aumentar su formación. De lo contrario, repito, somos unos analfabetos espirituales que no sabemos dar razón de nuestra fe, del por qué creemos a las personas que nos interpelan. A veces lo hacen con buena voluntad, otras veces no, pero a veces sí, quieren saber y nos quedamos callados. Muchas veces me encuentro con padres y madres, tienen hijos adolescentes, sin duda es la edad más difícil de la vida, la edad menos humana de la vida humana. Bueno, me acuerdo de un feligrés que me decía: padre, usted habla de hijos adolescentes. Él tenía 2 hijas. Yo, padre, no tengo hijos adolescentes. Yo tengo 2 hijas aborrescentes, padre, aborrescentes, ¿no? Bueno, claro, esto pasa en España, en Uruguay no, en España. Bueno, que quiero salir vivo de aquí, Bueno, tienes hijos adolescentes, en esa primera adolescencia ya de 12 años, bueno, los teenagers, empiezan a decirte: no quiero ir a misa, ¿para qué voy a ir a misa? Es muy aburrida la misa, no sirve para nada la misa, es un tostón el cura. En esto a veces tienes razón, Bueno, es decir, esto no me entero de nada, ¿no? Y claro, como a ti te pasa lo mismo, no, bueno, y no es culpa tuya, bueno, y tú no sabes qué decir. Hay que ir porque hay que ir, hay que ir porque lo mando yo, hay que ir porque estás en esta casa y mientras que estés en esta casa se hace lo que yo diga. Bueno, oye, que a veces hay que ponerse así, Si el chico te dice: no voy al colegio, a ver qué le dices. Lo que tú quieres, bonito, no pasa nada. No, tienes que decir: hay que ir, y vas a ir, mientras que estés en esta casa vas a hacer lo que yo mando. Bueno, pero no hay argumentos. ¿Qué padre, qué madre le dice a su hijo o a su hija: hijo, tenemos que ir a misa pues para dar gracias a Dios? Hemos vivido, hemos estado juntos, hemos tenido una casa, hemos comido, tú has ido al colegio. Yo tengo trabajo, no será el trabajo ideal, no será el trabajo de mi vida, tengo trabajo. Hijo, estamos vivos, estamos unidos. ¿No te parece que es un motivo suficiente para darle gracias a Dios? ¿Qué padre o qué madre se lo dice? Una cosa tan simple, que te cambia la perspectiva. ¿Quién lo dice? Esto es un elemento más de esa falta terrible de formación que tenemos. Resumo. Hay que pagar el precio, primera cosa. Y el precio es rezar más, ser más santos y saber defender a la Iglesia y tener mejor formación para poder dar razones de nuestra fe. ¿Qué tiene que ver esto? Que creo yo es lo que el Papa Francisco nos está pidiendo. Por cierto, a mí me empieza a alarmar ver que la gente está muy contenta con el Papa Francisco, pero no están haciendo caso a las enseñanzas del Papa Francisco. Es decir, aplauden al Papa
pero no hacen lo que el Papa dicen que haga, con lo cual no sé para qué sirve. Qué bueno es el Papa Francisco, qué simpático, qué humilde, qué campechano, qué bien se le entiende, qué bien se le entiende, qué bien se le entiende, pero no hago caso. Es decir, ojo, que tenemos que acoger las enseñanzas del Papa y llevarlas a la práctica. No solamente qué bueno es el Papa, sino lo que el Papa enseña, yo tengo que aplicarlo, si no, como dice el Evangelio, se parece a aquel hombre necio que se miraba en el espejo, se daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pues así es lo que estamos haciendo nosotros con el Papa Francisco. Muy aplaudido, mucho, muy aplaudido, pero muy poco imitado. Yo no he visto a muchos políticos en el mundo que después de ver el gran ejemplo del Papa Francisco hayan dicho: se acabó el coche oficial, un utilitario, o el autobús o el metro. Muy pocos, muy pocos, por no decir otras cosas. Así que vivamos lo que el Papa Francisco nos enseña. Solo así seremos de verdad seguidores del Papa Francisco. ¿Qué tiene que ver esto con los franciscanos de María, con la misión del agradecimiento? Yo estoy muy contento de que el Papa Francisco esté diciendo estas cosas, porque responde a la intuición que yo tuve cuando fundé los franciscanos de María. Es decir, viniendo de un país como España, no voy a hacer ahora publicidad de que vayan ustedes a visitar España, porque, no, pero es un país maravilloso, de verdad, es un país maravilloso. Viniendo de un país como el mío, maravilloso, que ha evangelizado un continente entero. Bueno, los evangelizadores hacían una cosa y otros hacían otra. Bueno, pero estos religiosos franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinos, mercedarios, que a pie se metían en las selvas, subían a lo alto de los Andes, qué cosa tan maravillosa, que llegaron desde la Tierra de Fuego hasta Vancouver, a la isla de Vancouver, ya prácticamente en Alaska. Pero qué cosa tan maravillosa, qué pueblo. Este pueblo que en el año 36 vio cómo mataban a sus curas, y no hubo un solo sacerdote que traicionara su fe, pudiendo hacerlo para salvar la vida. Este pueblo maravilloso está postrado, está arruinado. Es un pueblo que hoy mata a 120.000 niños al año con el aborto, y no hay niños en nuestras calles. Es horrendo. Es un pueblo que tiene dinero, lo tiene, de verdad, y se vive bien. De verdad que sí. Y como he dicho antes, pues gracias a Dios no hay violencia. Mi mamá tiene 86 años y va a la calle tranquilamente. No digo que mañana no le pueda ocurrir una desgracia, porque hombre, algo hay, pero va a la calle tranquilamente sola y nunca nadie le hace nada, ¿no? Es un pueblo maravilloso, pero que está arruinado moralmente. ¿Qué nos ha pasado? Cuando yo empecé a darme cuenta de esto, empecé a ver estas periferias. Empecé a ver la tragedia de la ruptura en la transmisión familiar de la fe. Tragedia. Y empecé a ver que las iglesias se vaciaban, que los seminarios se vaciaban, y que el pueblo maravilloso empezaba a adorar al becerro de oro, y que se cumplía la frase de Tagore: ponle a un pájaro oro en las alas y le impedirás volar. Y este pueblo que había volado se arrastra ahora por los suelos, en muchos casos y en muchos aspectos como un reptil, en otros no, porque hay todavía grandes resortes, gracias a Dios. Bueno, esto es lo que yo he visto. La Madre Teresa en Calcuta vio a moribundos y decidió hacer algo para socorrer a aquellos que morían comidos por las ratas y devorados por los cuervos. Yo he visto otros moribundos. Yo he visto los moribundos que deja una sociedad secularizada. La semana pasada salía la estadística de Francia: el 28% de las chicas francesas han intentado suicidarse. No se han suicidado, muchas sí, pero bueno, han llegado a tiempo, han avisado al final, han intentado suicidarse. Imagínense las que no lo han intentado, pero que están con depresión, desgraciadas profundamente, pero tienen toda la libertad del mundo. No decían que de la mano de la libertad, sin referencias morales, iba a venir la felicidad.
Recuerdo al anterior presidente español, Zapatero, en el Parlamento, remedar a Jesucristo y de alguna manera burlarse de él y decir literalmente: habéis oído que se os dijo tal cual, la verdad os hará libres. Palabras de Jesucristo. Yo os digo, la libertad os hará verdaderos. O sea, decide por ti mismo qué es bueno y qué es malo. Tú eres el que tienes que decidir qué es lo que quieres hacer y nadie, ni Dios ni hombre, te puede poner una limitación. Ahí están los resultados. Generaciones de personas que no son felices. Esto es lo que yo he visto. Estos son mis pobres. Esta periferia es la que yo toco todos los días en un pueblo maravilloso. ¿Cómo están los jóvenes en mi país? Hay de todo. Gracias a Dios hay mucho bueno. Pero ¿cómo está el conjunto de ellos? ¿Cómo están nuestros adolescentes? Pero hombre, si las estadísticas dicen que se emborrachan 3 de cada 4 fines de semana, los adolescentes. Pero ¿cómo están si las niñas se inician cada vez más temprano en el sexo y a los 12 años probablemente ya saben más que sus madres? A esto hemos llegado. Estos son los pobres. Y esto es lo que yo vi. Y antes de que el Papa Benedicto denunciara la dictadura del relativismo, yo ya había experimentado las consecuencias. Y antes de que el Papa Francisco dijera hay que ir a las periferias, con la gracia de Dios y no por otro motivo, había empezado a poner en marcha esto. ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer? Hay una cosa que podemos ofrecer y una que no podemos ofrecer. Primero, la que podemos ofrecer. Podemos ofrecer espiritualidad, el primer punto que he dicho. Pero una espiritualidad basada en el agradecimiento. ¿Por qué? Miren ustedes. Si van ustedes, quizá lo hayan hecho ya, a un hijo suyo, incluso a un adolescente, a un joven, a un adulto, y le dicen: tienes que ir a misa porque si no, Dios te va a castigar. Vamos, no es que se ríen de usted, es que se ofenden. Y te dicen: ¿tú vas a misa por eso? Yo no quiero ser de una religión que solamente obliga a hacer las cosas por miedo a un infierno de llamas crueles. Esta es la realidad. En un mundo en el cual ya nadie pide, hoy ya no se pide. A ustedes les parece que se pide, pero no están pidiendo, están exigiendo. Ha desaparecido la petición, porque la petición implica humildad. Hoy ya nadie pide, todo el mundo exige, incluso a Dios. Buena parte de las crisis de fe están motivadas porque a Dios no le pedimos, sino que le exigimos. Y cuando no nos lo da, le hacemos huelga, dejo de ir a misa, para que te enteres que te has creído tú. Le estamos haciendo chantaje. O me das lo que te pido, es decir, lo que te exijo, o no me vuelves a ver el pelo, porque yo no quiero estar con un Dios que no está a mi servicio. Ya no es el Señor, es la sirvienta de la casa, es el genio de la lámpara de Aladino, que si no te concede el deseo, le metes de nuevo en la lámpara, le tapas y dices: ahora te vas a pasar aquí un montón de siglos más hasta que te vuelva a abrir. Esta es la realidad. En este tipo de sociedad, la única posibilidad que tenemos de conectar no ya con los jóvenes, sino incluso con adultos, es presentarles el Dios amor, el Dios de la misericordia, pero también la relación con ese Dios basada en el amor, en la misericordia, es decir, en el agradecimiento. Primera cosa que ofrecemos: aprender a agradecer, aprender a ver la parte positiva de la vida, aprender a darte cuenta de que aunque hay cosas que van a mal, hay muchas que van bien, y aprender a dar gracias a Dios y a la gente que vive contigo. Porque te puedes pasar la vida con una lupa mirando lo que va mal y en cambio no estás viendo la cantidad ingente de cosas que están yendo bien. Y eso en las personas o en las circunstancias. Primera cosa, por lo tanto, ofrecemos una espiritualidad, una motivación basada en el amor, en el agradecimiento y no en el interés o en el miedo. Segunda cosa que ofrecemos, les he dicho, testimonio. Ofrecemos dirección espiritual. Sin dirección espiritual no es posible avanzar en la santidad. Sin dirección espiritual, sin un propósito
que tú tienes que cumplir y analizar, que eso es la dirección espiritual, estás siempre dando vueltas a lo mismo y te estás confesando hoy prácticamente de lo mismo que te confesabas cuando hiciste la primera comunión y la primera confesión. Tu carácter, tus celos, tu envidia, tu pereza, cada uno lo suyo. Siempre dando vueltas a la misma noria. No hay un trabajo, no hay unos objetivos, un análisis de los objetivos, una modificación de los objetivos para ponerse otros cuando se han logrado las metas anteriores. No existe. Nosotros ofrecemos dirección espiritual. He dicho antes, hace falta formación. Cada semana un tema de formación. Cada semana. Un tema de formación en la fe, con un programa de 252 temas por 5 años. 260 temas de una catequesis para adultos, una teología masticadita, no una teología que tú dices, mira, yo no soy un licenciado, una teología masticadita, una teología asequible, pero algo que te permita dar razones de tu fe, que si tu hijo, tu compañero, o el que todos los días disfruta de hacerte preguntas que a él no le importa la respuesta, pero lo que quiere es ponerte nervioso porque tú no sabes contestarlas, que puedas decir, esto es así por esto y por esto, en todo, en el aspecto moral, pero también en el aspecto dogmático. Qué profundos océanos de ignorancia tenemos los católicos practicantes. Esto hay que solucionarlo. Por tanto, yo les puedo ofrecer a ustedes, y aquí, en esta parroquia, hay un maravilloso grupo de franciscanos de María, les puedo ofrecer a ustedes esto: espiritualidad, dirección espiritual y formación. Y además se lo puedo ofrecer también para las parejas. Una de las cosas que más me sorprenden, y que yo creo que en eso nos diferenciamos los curas de los laicos. Cuando nosotros nos hacemos curas, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, los directores espirituales, los profesores, los padres, los amigos, todo el mundo te dice, tu camino es muy difícil, tu camino es muy difícil, prepárate, vas a tener muchas dificultades, muchas tentaciones, tu camino es muy difícil. Todo el mundo nos lo dice. Cuando vienen las dificultades, las tentaciones, los problemas, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabemos. Cuando una pareja se casa, dicen, esto va a ser una luna de miel permanente, ¿no? Con esta niña tan bonita, ¿no? Qué feliz voy a ser. Con este muchacho tan guapo, qué feliz voy a ser. Se casan, ustedes se han casado para ser felices, ingenuos. Ingenuos. No se casen para ser felices. Eso es la crónica de una muerte anunciada. No. ¿Por qué tienen ustedes que casarse? Para hacer feliz al otro, ¿no? ¿No es eso el amor? ¿No es el amor pensar en el otro antes que en uno mismo? Pero ¿quién se casa pensando, me voy a casar con este chico, confío en que me haga feliz? La verdad, me encantaría, pero yo le quiero tanto que lo que quiero es que él sea feliz. Nadie. En cambio, uno se hace cura porque piensa en el bien de Dios y del prójimo. Y de paso confía en ser feliz uno mismo. Y además, generalmente lo eres. Entonces, cuando vienen los problemas, nosotros decimos, bueno, pues es un problema. Me apoyo en Dios, vamos a luchar. Cuando vienen los problemas en una pareja, ¡qué catástrofe! Un problema. Pues sí, lo normal. Tiene problemas, pero bueno, estás vivo, ¿sabes? Es normal tener problemas. No pasa nada. Apóyate en Cristo. Es decir, si no te dan una espiritualidad que te ayude a enfrentarte con los problemas te hacen naufragar, porque los problemas son una tragedia. Dios mío, tengo problemas. Pues sí, bienvenido al club, eres normal, ¿sabes? Tienes problemas, ¿no? Hace muchos años, ya un buen puñado de años, cuando crucé la barrera de los 40, me dijeron, mira Santiago, desde ahora tenlo en cuenta. La mañana que te levantes y no te duela nada, es que estás muerto. ¿No? Imagínense si eso era a los 40. Es decir, tiene problemas, es normal. Y hay que ayudar a las parejas a que comprendan que cuando tienen problemas, no es que su matrimonio está acabado. No, es que es un matrimonio normal. Si tienes tu automóvil
y se te enciende el piloto de que te falta aceite, ¿qué haces? Una catástrofe, te paras en la calle, te tiras de los cabellos, ¡ay, este automóvil que me ha costado tanto, qué voy a hacer con él!, ¿no? No, le llevas a un taller, ¿no? Y dice, mire, usted le falta aceite, tengo que poner aceite, ya está. Si de repente la lucecita que te indica el nivel del líquido de freno se te enciende, o oyes que chirría un poquito, ¿qué dices? Ya no puedo salir a la calle con este gas, me puedo matar. No, no, le llevas a un taller, mire usted, rellénele el tanque de líquido de frenos y no pasa nada. Bueno, pues un matrimonio es algo parecido. Aparecen problemas, oiga, lo normal. Lo que hay que hacer es afrontarlos. Pero para eso necesitas ayuda. Esto es lo que nosotros podemos ofrecerle. Y no le digo nada lo que significa los hijos, evangelizar a los hijos, educar a los hijos. ¿Qué haces? ¿Quién te ha enseñado a eso? Quizá el ejemplo de tus padres te pueda servir de algo, pero solo de algo. Tu mundo no es igual que el mundo que había y en el que tú fuiste educada por tus padres. Es decir, 30 años o 40 años han hecho que el mundo sea totalmente diferente. Cuando nosotros, que estábamos en una edad en la que podíamos disfrutar de la vida sin que nos doliera nada, ¿verdad? No estábamos todo el día mandando un WhatsApp a un remoto habitante del planeta para contarle algo que en cambio no contamos al que vive al lado nuestro. Este mundo ha cambiado. O te adaptas o te mueres. Me contaban el otro día un chiste buenísimo. Le dice uno al otro a través del WhatsApp, naturalmente, quién sabe en qué continente, le dice, fíjate, ayer no tuve internet, me encontré con mi familia, parecen buena gente. Claro, ¿no? Los más desconocidos para nuestros jóvenes son sus hermanos, sus padres, ¿no? Es decir, y a veces incluso sus compañeros, porque ni siquiera con sus compañeros logran tener una relación que no sea mandándoles un mensaje. Pero esta es la realidad. Hay que aprender a evangelizar esto. Esto es lo que nosotros podemos ofrecerles. Hay una cosa, he dicho antes, que no podemos ofrecerles. Hacerlo por ustedes, eso no podemos ofrecerlo. Tienen ustedes que pagar el precio. Y ahí es donde está el problema. Es posible evangelizar a sus hijos, es posible salvar su matrimonio, es posible incluso que ustedes sean santos, y hasta es posible que Uruguay sea un país, además de rico y próspero, un país donde haya más justa distribución de la riqueza y donde haya menos violencia. Hasta eso es posible, pero hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio de rezar, hay que pagar el precio de ir a una reunión, hay que pagar el precio. Lo que no puedes es pensar que lo tiene que hacer otro. Ahora van a darles unas hojas si no se las han dado ya. Y si se las han dado ya, las van a recoger, ¿no? No sé, Silvia, si se la han repartido ya las hojitas. Bueno, pues ahora en las puertas de salida, estratégicamente estas señoras tan amables van a ponerse para darles unas hojitas o repartirlas o recogerlas, para que aquellos que quieran aprender a agradecer, tener formación y tener dirección espiritual, nos dejen sus datos. Podemos hacerlo. Pero no podemos hacerlo si ustedes no pagan el precio de querer hacerlo. Quiero terminar con una frase. Es de un católico, no sé si de un buen católico, bueno, de un católico. El presidente Kennedy, en el famoso discurso, aquel primero a la nación norteamericana, cuando les dijo, dejen ustedes de preguntarse qué puede hacer su país por ustedes y empiecen a preguntarse qué pueden hacer ustedes por su país. Dejen ustedes de quejarse de que el mundo va mal y empiecen ustedes a preguntarse qué culpa tienen ustedes de que el mundo vaya mal. Porque quejándose de que el mundo va mal y de que mi marido es muy malo padre, usted no sabe cómo es mi marido. Bueno, yo a partir de un cierto momento, muy pronto, en mi vida sacerdotal, llegué a la conclusión de que todos los maridos del mundo eran malos. Bueno, es decir, porque claro, todos los días era lo mismo. Después empecé a pensar que es que yo no lograba entender bien a las señoras y que cuando ellas se quejaban, hablo de las españolas, cuando ellas se quejaban en realidad no estaban quejándose tanto, simplemente es que necesitan desahogarse, digo, las españolas. Bueno, al final después me di cuenta de que no era para tanto, ¿no? Pero bueno, dejen de quejarse ustedes de que su marido es muy malo. Las que de ustedes se quejen. Bueno, a lo mejor algunas lo hacen, ¿no? Pero la mayoría seguro que no, porque están casadas con santos. Bueno, y piensen qué tengo que hacer yo.
Dejen de quejarse de sus hijos, piensen qué tengo que hacer yo. Dejen de quejarse de que no tienen respuesta para los testigos de Jehová o para los mormones que están aquí al lado o para los otros cuando vienen a su casa y le dicen, mira, la Virgen María tuvo muchos hijos. No, dejen de quejarse y empiecen, ¿qué puedo hacer yo? El mundo va mal porque los malos son muy malos, sí, pero porque los buenos son muy, pero que muy perezosos. Que Dios les bendiga y les dé fuerza para llevar adelante lo que el Papa nos pide. De pie, por favor. Rezamos juntos una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, Stella Maris. Quiero terminar dándoles la bendición para ustedes, pero también para sus familias, especialmente para aquellos miembros de sus familias que están sufriendo o que quizá simplemente están lejos de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Les recuerdo, ahora no se lleven la hojita, déjenla rellena y así pueden ponerse en contacto con ustedes. Que Dios les bendiga.